Elegido, una novela, es una novela editorial Grijalbo, escrita por Adrián Cairoli, y trata de un hijo de desaparecido, un nieto recuperado por abuelas de Plaza de Mayo, que hereda algo arqueológico, y bueno, empieza una historia parecida a tipo Indiana Jones, ¿o me equivoco? Hola Adrián Cairoli, ¿cómo estás? Raúl Colman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, esa es mi primera pregunta. ¿El último elegido es eso? ¿Es un nieto que hereda algo de su abuelo, a quien conoce o a quien no conoce? No conoce. No conoce. Bruno es un nieto recuperado por abuelas, que a los 20 y pico de años descubre su nueva identidad. Y esa nueva identidad lo sorprende en más de una cosa. Una de ellas es que es heredero, en realidad es nieto de un arqueólogo italiano muy famoso, que había sido inmigrante en Argentina después de la posguerra, y que había hecho un descubrimiento arqueológico muy importante, que estaba oculto en la historia durante muchos siglos. Y bueno, él se convierte sin querer en el guardián de esa pieza que en realidad es muy buscada por una organización muy poderosa y que desde hace siglos viene persiguiéndola. Suena bastante a Indiana Jones, ¿o no? En realidad, bueno, tengo varias críticas de ese tipo. Algunos dicen que suena a Código Da Vinci, algunos creo que tiene un poco de influencia, yo diría más de la literatura de Valerio Máximo Manfredi, que es un poco mi autor favorito desde hace años. Y bueno, a mí me gusta mucho la historia, soy un Valerio Máximo Manfredi es, casi diría yo en este momento, un clásico de las novelas históricas. Exactamente. Novelas sobre los faraones, novelas sobre la antigüedad, para ser exacto. Sí, es básicamente, aparte de ser un novelista, es un arqueólogo, ¿no? Entonces escribe con mucha propiedad sobre lo que ha investigado, ¿no? Y entonces, Gino es el abuelo, ¿no es cierto? Bruno es el nieto. Exacto, Gino falleció un par de décadas antes que Bruno recupere su verdadera identidad, o sea, no tiene ningún vínculo con su abuelo. Y prácticamente no tiene ningún vínculo con su familia verdadera. Le llega de una manera extraña, prácticamente por documentos, la información, más que por un vínculo cara a cara con su familia, ¿no? Y entonces tu novela esencialmente va alrededor de cómo él defiende esa pieza de arqueología, esencialmente. Sí, en realidad él, más que previamente a defender esa pieza arqueológica, él necesita conocer qué es lo que le han dejado en custodia, porque él no tiene la menor idea, porque tampoco es su métier, o sea, él es un muchacho normal de Buenos Aires que de golpe se encuentra con una realidad inesperada. Y tiene un poder mitológico esto que él heredó, que se llama el misterio del Koda, así se llama. En realidad el Koda es una leyenda china del segundo milenio antes de Cristo, que se fue pasando a través de varias civilizaciones y se fue haciendo cada vez más leyenda en la antigüedad. Y bueno, el abuelo era un investigador justamente de ese misterio y logra obtener una pieza que le abre el conocimiento real de lo que es el Koda, para dejar de ser un mito y ser una realidad. Y teóricamente el misterio del Koda, ¿qué es? ¿Es algo que da poder a un hombre? ¿Poder de qué? El Koda, en realidad, a través de los distintos escritos en esas civilizaciones antiguas, siempre fue nombrado como que era una fuente de poder. Una fuente de poder, pero en realidad esas organizaciones que en el presente siguen persiguiendo encontrar esa fuente de poder no saben en realidad si es un talismán, una fórmula, un escrito,
simplemente es una fuente de poder. Y no se sabe en qué consiste ese poder, si es el poder... cierta, no saben si es un objeto o es una especie de santo grial, ¿sí? Como para tener una referencia. Claro. Y no, nunca está claro para qué serviría el santo grial, si para prolongar la vida o qué cosas exactamente. Exacto, creo que como en otros muchos mitos que hay en la historia, cada uno en distintos tiempos y en distintas civilizaciones le ha dado interpretaciones diferentes. Ajá. Algunos creen que es para el bien, otros creen que es para el mal, cada uno le da el valor que cree que puede tener. ¿Y vos qué es lo que te interesó de la historia? ¿Te interesó lo de China o qué parte de la historia te apasionó en todo esto? A mí particularmente me interesa mucho la historia antigua en general. Y hay muchos huecos en la historia, hay muchos sucesos que no están del todo bien documentados, obviamente, por la antigüedad. Y han dejado huecos en la historia donde hay hechos no muy bien explicados, o explicados con una intencionalidad política porque fueron escritos mucho después de los sucesos reales. Entonces todos esos huecos quedaban como atractivos para, con un hilo conductor, poder armar una ficción que fuera argumentada con hechos reales, ¿no? ¿Y lo tuyo es arqueología más bien concentrada en lo italiano o más bien concentrada en lo chino? No, lo chino es un disparador de la historia. Lo tomé como que era un disparador de una historia muy antigua, entonces justamente China, que es una civilización milenaria, era ideal para ubicarlo históricamente ahí, el inicio. Entonces, Bruno es un nieto recuperado por abuelas de Plaza de Mayo y entre las cosas que hereda de un abuelo que no conoció, de Gino, hay un elemento arqueológico de importancia que se supone da poder, algo que se parece, digamos, al Santo Grial y que está en el centro de esta novela, El último elegido. Exactamente. Gracias, Adrián, No, al contrario, gracias, Raúl. Adrián Cairoli, El último elegido, otra de las novelas de Grijalbo, fue nuestro invitado de hoy aquí cuando, como siempre, charlamos con la gente que escribe.